Juboko, el árbol vampiro de Japón, una leyenda fascinante. Iniciemos ampliando la pregunta de ¿qué son los yokai? Antes de empezar a hablar sobre el aterrador Juboko o árbol vampiro japonés, tema principal de esta entrega, se hace necesario que comprendamos su origen. Estos peculiares árboles se enmarcan en una categoría mucho mayor, ya que forman parte de los yokai. Estos se definen como seres fantásticos del folclore japonés, que constituyen una mezcla de demonio y de espíritu, pero no se parecen a los fantasmas o los diablos a los que la cultura occidental nos ha familiarizado, sino que tienen una diversidad muy superior. Los yokai son capaces de materializarse en el mundo real e incluso pueden intervenir en algunos asuntos de los hombres, sin que estos puedan darse cuenta de su presencia. Malignos por naturaleza, estas criaturas se encargan de ejecutar maldiciones, castigos, venganzas o ajustes de cuentas entre el mundo de los vivos y de los muertos. En todo caso, sus intenciones son siempre malignas. El país del sol naciente es uno de los más interesantes y variopintos que hay sobre la faz de la tierra. Basta con recordar su poderosa historia, su exquisita gastronomía, sus templos y construcciones ancestrales, o darnos un paseo por la belleza de las leyendas japonesas para comprobarlo. Y es que cuando nos adentramos en la idiosincrasia del Japón, hallamos cultura, tecnología, tradición y romance, pero también horror. Prueba de ello son las aterradoras historias de los Beneko, los temibles gatos, o de Kisashi Onna, la mujer de la boca cortada. Pero quizás en otra ocasión hablemos de ello. Mientras tanto, continuemos. Lo más interesante en relación con los estudios de los yokai es la multitud de formas en que pueden presentarse estos seres de ultratumba. Un yokai bien puede ser una criatura humanoide de un solo ojo, una mujer de larguísimo cuello, una fea araña con contorno femenino, un gato aparentemente inofensivo pero que tiene dos colas, un zorro con alas, un monje sin rostro, una cabeza reptante o un árbol, un hermoso y aparentemente inofensivo árbol que termina por devorar la sangre de sus víctimas. Se trata de los Juboko. Veamos qué son. Los Juboko, árboles bebedores de sangre. En muchas culturas y religiones existen árboles a los que se les atribuye poderes especiales, pero generalmente el carácter de estos es positivo. Los Juboko son terroríficos y son un ejemplo de vampirismo legendario en el mundo vegetal. No te asustes si llegas a ir a Japón y te previenen contra los árboles y te avisan diciendo que no te acerques mucho a ellos. Y es que, según el folclore japonés, cualquier árbol podría ser un Juboko. La leyenda dice que el Juboko era en su origen un árbol normal y corriente, que nacía, crecía y se desarrollaba siguiendo las leyes de la naturaleza, hasta que un suceso terrible ocurrió junto a él y lo convertiría en un monstruo sediento de sangre. Si por alguna trágica circunstancia como una guerra, una masacre, asesinatos en masa o demás hechos funestos, la tierra donde crecía se empapaba de sangre humana y el árbol le absorbía a través de sus raíces, se producía la transformación. El árbol se convertía en un Juboko, un adicto a la sangre, que únicamente de ella obtenía el sustento que necesitaba. Como cualquier árbol puede ser un Juboko, hay que estar prevenido, ya que desde lejos su apariencia es similar a la de cualquier otro. Sin embargo, la leyenda avisa que hay unos rasgos distintivos que pueden ayudarte a distinguir el vampiro vegetal. En primer lugar, sus ramas parecen brazos y garras, capaces de asir objetos, y en segundo, en la base del árbol pueden notarse extrañas formaciones que no son otra cosa que los restos humanos que se han ido acumulando. Si ves algo así, lo mejor es salir corriendo. Podría tratarse de un Juboko y tú ser su próxima víctima. ¿Cómo capturan los Jubokos a sus víctimas? Leyendas sobre animales vampiros reales hay muchas en diferentes culturas, pero sin duda que los vampiros vegetales son mucho más raros. ¿Te imaginas estar caminando tranquilamente por un denso bosque japonés y que de repente un árbol te sorprenda por la espalda y te aniquile con sus ramas? Pues el Juboko, con su aspecto inocente, espera que cualquier humano confiado pase bajo su copa y cuando esté lo suficientemente cerca, lo apresa con sus ramas. Estas son como largos dedos que agarran al desprevenido y lo elevan hacia la parte superior del árbol, donde perforan la piel de sus víctimas y aspiran toda la sangre de su cuerpo. Una vez exsanguinado, los sueltan y en la base, insectos, aves y otro tipo de animales acaban con los restos. Los huesos quedan amontonados en la tierra cercana,
pero si no estás alerta, para cuando lo veas ya no podrás escapar. Dice la leyenda que el Juboko se mantiene siempre vivo y frondoso gracias a la sangre humana, y si se corta uno de ellos, en vez de savia, brotan gotas de sangre. La parte positiva de la historia es que si alguien consigue cortar una rama del Juboko, esta tiene poderes curativos. Incluso se cree que existe un mercado turbio en relación con esto. Si le ofreces una rama de este árbol a un médico tradicional japonés, se cree que te la pagará muy bien y sin hacer preguntas sobre cómo la has logrado obtener. En todo caso, el universo de los yokai, incluidos estos espectrales árboles vampiro, se han hecho populares en el mundo gracias a los cómics de manga, series de anime y videojuegos, que han ido ganando adeptos en todos los confines de la tierra. ¿Y tú, conocías esta leyenda sobre los Juboko y su aterrador poder de capturar incautos y extraerles la sangre? ¿Te animarías a caminar tranquilo por los bosques de Japón o preferirías evitar un posible encuentro con uno de estos yokai? Déjame tus comentarios, solo no olvides suscribirte. Mes Paranormal, Misteriverso. Antes de despedirme, quisiera agradecer a mis suscriptores. En pasos pequeños pero constantes, esta comunidad empieza a crecer. El día de hoy tengo mucho que festejar. Este proyecto empieza a tomar forma y a dar los primeros frutos. Con mucha alegría festejamos los primeros 52 suscriptores y 2000 visualizaciones. Gracias amigos, familiares y sobre todo a ustedes que al escuchar esta voz narrando una historia decidieron suscribirse. Con gran satisfacción les doy las gracias. Seguiremos esforzándonos por nuestra siguiente meta, esperando pronto llegar a los 100 suscriptores. Sin más que agregar, recuerda que esto fue el Misteriverso, el universo del misterio, el terror y lo paranormal. Hasta luego.